días, bienvenidos chicos, bienvenidos a su clase, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? En el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos a esta semana, ¿verdad? En donde pues vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? Poder absorber todo el conocimiento que sea posible. Bienvenidos a su clase, ¿verdad? Y el tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo se titula la argumentación. Perdón, vamos a estar viendo, ¿verdad? Diferentes tipos de argumentación, ¿verdad? Aprendiendo sus diferencias, ¿verdad? Y explicando algunos ejemplos. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar, ¿verdad? Pues introduciendo ese término, ¿verdad? ¿Qué es un argumento o a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de argumentación, ¿verdad? Argumento y argumentación, que es una parte importante, ¿verdad? Pues en nuestro desarrollo en la sociedad, cuando nos desenvolvemos, cuando hablamos, cuando queremos expresar algo, cuando queremos persuadir, ¿verdad?, a algún amigo, a alguien de que pues lo que estamos hablando es correcto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, chicos, de argumentación, ¿verdad?, nos estamos refiriendo que es una variedad discursiva con la cual ustedes o nosotros, ¿verdad?, pretendemos defender, ¿verdad?, una opinión y queremos persuadir, ¿verdad?, de esa opinión, ya sea una persona, ¿verdad?, un grupo de personas, y lo hacemos nosotros mediante pruebas y razonamientos, ¿verdad? Entonces, la argumentación es un proceso, ¿verdad?, a través del cual pues se emplean, podemos decir, enunciados afirmativos o pueden ser negativos, ¿verdad? Todo sea para apoyar o rebatir una idea. Recordemos que cuando nosotros estamos argumentando, ¿verdad?, estamos haciendo algún tipo de argumentación, lo que nosotros pretendemos, ¿verdad?, es poder defender o justificar el accionar de una persona, ya sea bueno o sea malo. Por eso decía enunciados afirmativos o enunciados negativos, todo sea, ¿verdad?, para poder apoyar o justificar la acción de alguna persona. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de argumento, ¿verdad?, el argumento es un conjunto de razones que se utilizan, ¿verdad?, para comprobar una teoría o tesis. Entonces, esta parte de la descripción, ¿verdad?, que también es un tipo de texto, ¿verdad?, lo utilizan mucho los que son oradores, discursistas, ensayistas, ¿verdad?, científicos, porque lo que pretenden es que a través de sus justificaciones o razones ellos puedan convencer a los oyentes que sus teorías, que sus discursos, ¿verdad?, que sus ideas, que sus opiniones son verdaderas. A eso es un argumento. Cuando usted, ¿verdad?, coloca un conjunto de ideas, un conjunto de justificaciones, un texto, ¿verdad?, un discurso, y usted lo hace para comprobar, ¿verdad?, que todo lo que usted está hablando es correcto. Entonces, un argumento es un razonamiento que tiene, ¿verdad?, como la toma de decisiones fundamentadas, ¿verdad?, en la comprobación de la veracidad de una aseveración. Ahora bien, para poder aclarar un poquito, ¿verdad?, aseveración, cuando nosotros hablamos de una aseveración, chicos, estamos hablando de una afirmación de algo, ¿verdad?, de manera segura y con un conocimiento pleno de los hechos. Entonces, cuando usted asevera algo, quiere decir que usted está seguro que lo que están diciendo es cierto, porque hay hechos y hay razones, ¿verdad?, comprobaciones que comprueban que lo que se está hablando es totalmente verdadero. Eso es una aseveración. Por eso un argumento primero es un razonamiento, ¿verdad?, que lo que trata es convencer o persuadir a las personas, ¿verdad?, que lo que usted está hablando es cierto. Pero para que un argumento se convierta en verdadero, tiene que haber una aseveración, o sea, una afirmación de que lo que usted está diciendo es correcto, está fundamentado, ya fue comprobado, ¿verdad?, por especialistas o científicos. Entonces, para llegar al punto de que la aseveración sea cierta, ¿verdad?, entonces tiene que haber una comprobación. Ahora bien, un argumento, chicos, está estructurada por las siguientes expresiones. Usted siempre debe tomarla en cuenta. ¿Por qué? En pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? Y por tanto, cuando nos referimos a por qué de una pregunta es a lo que nosotros conocemos como aseveración, ¿verdad? Porque una persona le va a preguntar que lo que usted está hablando, ¿por qué es verdadero? Entonces usted tiene que dar una aseveración, ¿verdad? O sea, afirmar que es verdadero, pero ¿por qué? Entonces es cuando usted enseña los comprobantes, las pruebas
que lo que usted está diciendo es correcto. Luego viene por qué, ¿verdad? Que estas son las razones de la aseveración, ¿verdad? Porque es así, porque es falso, porque es verdadero, porque tantos grados, porque menos grados. Entonces ahí vienen las razones y por tanto, ¿qué es la conclusión? ¿Verdad? Que para llegar a esa conclusión, bueno, es un proceso, ¿verdad? Donde ya ustedes se emplearon razones y justificaciones para poder rebatir alguna idea. Ahora bien, existen, chicos, dentro de la argumentación, 3 tipos de argumentación, ¿verdad? Que o se conoce, ¿verdad? O constituyen lo que nosotros conocemos como razonamiento lógico. Y es lo que vamos a ver a continuación. Empezamos entonces con la primer tipo de argumentación. Recuerde que los 3 tipos de argumentación se les conoce como razonamiento lógico. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con estos tipos de argumentación, ¿verdad? Hay 3 tipos de argumentación como lo expliqué al inicio. Vamos a iniciar con la argumentación deductiva. Cuando nos referimos a la argumentación deductiva, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que este tipo de argumentación es el mejor tipo de argumentación y le voy a explicar por qué. Porque esta extrae conclusiones de premisas que son comprobables y verificables. Ahora bien, ahí voy a hacer un paréntesis. Cuando estamos hablando de premisas, estoy hablando, ¿verdad? Como de puntos jerárquicos, o sea, del más importante, no al menos importante, ¿verdad? Sino al que llega al final, a discutir, ¿verdad? Previos a una conclusión. Entonces, una premisa, chicos, se refiere como a una idea principal o a una proposición, ¿verdad? Perdón. Entonces, cuando escucha hablar de premisa, entonces premisa es una idea importante, ¿verdad? De la más importante hasta la que lleguemos pues a la tercera, ¿verdad? Idea. Entonces, la argumentación deductiva es el tipo de argumentación más comprobable y más verificable. Esta es, ¿verdad? Como la más confiable, la argumentación deductiva. La validez de todos los argumentos deductivos, chicos, proviene del razonamiento que se haga en torno a la premisa, o sea, en torno a las ideas, ¿verdad? Si se presentan premisas válidas, entonces la conclusión de esa premisa obviamente tiene que ser válida porque todas las ideas son válidas, son verdaderas. Entonces su conclusión es verdadera. Por eso la argumentación deductiva, ¿verdad? Es la más comprobable y la más verificable. Lo vamos a comprobar entonces con estos ejemplos. Si los delfines son mamíferos y los mamíferos producen leche materna, ¿cuál es la conclusión? Entonces los delfines producen leche materna. Entonces inmediatamente usted lee, hay 2 premisas. La premisa 1, si los delfines son mamíferos, esa es la premisa 1. ¿Cuál es la premisa 2? Y los mamíferos producen leche materna. Entonces viene una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Entonces los delfines producen leche materna. Entonces por eso es deductiva. Porque con solo leer las 2 primeras premisas usted se da cuenta que la conclusión es verdadera porque sí, los delfines son mamíferos. ¿Y por qué lo dice, Miss? Porque ya fue comprobado. ¿Los mamíferos producen leche materna? Sí, eso ya lo sabemos todos porque eso ya fue comprobado por expertos. Entonces, por tanto, las 2 premisas son verdaderas, su conclusión es verdadera como lo decía, ¿verdad? El concepto. Miremos el segundo ejemplo. ¿Todos los seres humanos son mortales? Eso es verdadero, todos somos mortales porque algún día morimos, ¿verdad? Eso no es algo inventado, eso ya fue comprobado, esa es la primera premisa. Yo soy un ser humano, entonces la conclusión que es que yo como ser humano soy mortal. Entonces, ¿me entienden? Si las 2 premisas son verdaderas porque ya fueron comprobadas por científicos y especialistas. Entonces, si las 2 premisas son verdaderas, por lo tanto, su conclusión es verdadera. Por eso la argumentación deductiva es la más comprobable y es la más verificable. El siguiente tipo de argumentación, la argumentación inductiva. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos vamos a la argumentación inductiva, pues esta argumentación inductiva, ¿verdad? Consiste en suponer las premisas para generar argumentos que sirvan para apoyar la conclusión. Escuche bien, suponer las premisas. Ya lo vamos a ver a través de los ejemplos. De modo que este tipo de argumentación, chicos, inductiva,
es probable y no seguro que las conclusiones sean ciertas. O sea que pueda que sí las conclusiones sean ciertas, o pueda que esas conclusiones simplemente se basaron, ¿verdad?, en algún argumento o en alguna premisa, ¿verdad?, que ya sabemos que es una idea, que tal vez la premisa no es cierta, no ha sido comprobada. Entonces, en este caso, en la argumentación inductiva, la validez de la conclusión proviene de la capacidad en la que usted intuya o de la persona, ¿verdad?, cómo intuya esa premisa, ¿verdad? Entonces, la argumentación inductiva es débil, ¿verdad? Puesto que la conclusión o los resultados que nos dé son no aceptables, ¿verdad? Y tampoco se llega a una conclusión como tal. ¿Por qué? Porque las premisas son suposiciones nuestras y lo vamos a ver en los ejemplos. En todos los ejemplos, chicos, de argumentación, porque vamos a trabajar en esto, siempre va a haber una premisa 1, siempre va a haber una premisa 2 y siempre va a haber una conclusión, ¿verdad? Entonces la premisa 1 me dice, María comió chocolate y le duele la panza. Entonces la premisa 2, alguien más puede decir, ¿verdad? Sandra también comió chocolate y le duele la panza. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si comes chocolate te dolerá la panza. ¿Quién dice que solo por comer chocolate le va a doler la panza? Quizás le dolió la panza porque no había comido nada y comió un chocolate. Entonces, por eso la argumentación inductiva, ¿verdad?, no es tan plausible, muchas veces no es cierta, no llega a conclusiones verdaderas. ¿Por qué? Porque las premisas son suposiciones nuestras. Entonces, por esto, esta argumentación, ¿verdad?, genera argumentos que solo sirven para apoyar la conclusión, pero no quiere decir que esa conclusión es verdadera, ¿verdad? Y nos vamos a al último tipo de argumentación, que es la argumentación abductiva. Este tipo de argumentación, chicos, abductiva se asemeja mucho a la argumentación inductiva, ¿verdad? Por el hecho de que tanto la inductiva como la abductiva, se extraen conclusiones a partir de una premisa, ¿verdad? Entonces, estas dos tipos de argumentación, la abductiva y la inductiva, ¿verdad?, ambas pueden producir resultados erróneos. Esta es una de las características principales, ¿verdad? Es que los argumentos abductivos, ¿verdad?, no tienen la mejor explicación para la conclusión que se presenta. Entonces, si nosotros observamos el ejemplo, premisa 1, las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Premisa 2, Rosa es una mujer elegante. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces Rosa dice, debe comprar en la tienda de Alicia. Entonces, si usted se fija, las conclusiones que nos dan tanto la argumentación inductiva como la abductiva se basa de las premisas, y las premisas son suposiciones nuestras, ¿verdad? Entonces, para poder ir terminando en este tiempo, ¿verdad?, la argumentación deductiva, que es la más comprobable y la más verificable, chicos, esta fue propuesta por Aristóteles. Y la argumentación inductiva, ¿verdad?, y la abductiva, ellas obtienen una conclusión basándose, ¿verdad?, en las probabilidades y en la intuición de las personas. Por lo tanto, estos dos tipos de argumentación no son verificables, ¿verdad?, sino que sus conclusiones parten de premisas que han sido suposiciones nuestras, ¿verdad? Entonces, muy interesante el tema, muy interesante. Para que lo entendamos mejor, vamos a estar trabajando en nuestras clases en vivo, ¿verdad?, haciendo nuestras propias premisas y dando una conclusión. Así que nos quedamos hasta aquí, mis queridos alumnos. Bonito día para ustedes y nos veremos la siguiente clase.